Esquina Evangelística presenta. Bien, leemos para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Bien, mis hermanos, en Lucas 22:42 dice que el Señor decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero también decía: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Voluntad, mis hermanos, quiere decir que nosotros tenemos el derecho de decidir hacer o no hacer algo. La voluntad es algo que nosotros debemos entregar cuando venimos a los caminos del Señor. Jesucristo bautizó esta travesía o viaje como un camino extremadamente peligroso. Eso lo vemos en Lucas 22:36. Bendito Dios, déjenme buscarlo porque se lo vamos a leer. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Eso quería decir que el camino que les estaba señalando era un camino de guerra. Era un camino peligroso, donde había que cuidar nuestra vida, nuestra integridad y lo que llevamos por delante o llevamos con nosotros de parte de Dios. Es un camino con encomienda, porque el Señor ha puesto un tesoro preciado en nuestras manos para llevar a todo lugar que nosotros vayamos. Por eso que el Señor decía que el que no tuviese espada, que vendiera lo que tuviese y comprara una espada. Porque este evangelio hay que pelearlo con nuestra vida. Porque fue un evangelio que se creó con una vida entregada en obediencia, donde derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Donde el Salmo 129 dice que araron surcos en sus espaldas. Y todo fue con un propósito del Señor poder darnos un chance de salvación. ¿Por qué un chance? Porque en sí Él nos dio la salvación. Pero ¿por qué un chance? Porque nosotros decidimos por nuestra voluntad si queremos seguir al Señor o no lo queremos seguir. Querer seguir al Señor es sinónimo de negación, de negarnos a nosotros mismos. Mateo 16:24 decía: negarse a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negar es decir que algo no existe o no es verdad. Eso quiere decir
Que negarnos a nosotros mismos es decir, Padre, yo no existo, existes tú en mí. Ya nosotros estamos diciendo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque es lo que aprendimos del Maestro. Dice que despojarnos del viejo hombre. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22. Despojar es quitar a alguien lo que tiene, casi siempre con violencia. Con violencia. O sea que para que nosotros nos podamos despojar del viejo hombre, nos va a doler. Porque hay un sacrificio que hacer. Porque el negarse a sí mismo es sinónimo de dolor. Porque nadie quiere estar en la iglesia cuando tiene una calentura. Nadie quiere venir a la iglesia cuando tiene sueño. Pero sin embargo, nosotros estamos comprometidos a obedecer la palabra del Señor. Si me amás, guarda mis mandamientos. Padre, le dijo, santifícalos en tu verdad. La palabra es la verdad. Y la Biblia dice, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Y ese es un mandamiento del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, no les digo todas las cosas ahora mismo porque no las podés llevar. Pero el Espíritu Santo os la revelará luego. Vino el apóstol Pablo y fue inspirado por el Espíritu de Dios a señalarnos el camino que debíamos de seguir, porque ya estábamos preparados para aprender las cosas que antes no podían los discípulos. Y entonces cuando nosotros tenemos por costumbre evadir mandamientos que a nosotros no nos conviene, no nos estamos negando a nosotros mismos. Estamos diciéndole al Señor, yo te amo, pero voy a hacer mi voluntad. Y para que el Señor vea que nosotros le amamos, no debemos participar de evasión de mandamientos. Porque esta es una vida de sacrificio. Es un evangelio hecho y creado por un sacrificio. Hemos sido llamados a ser como la aurora. La aurora comienza un poco oscuro y poco a poco se va generando más y más y más luz. Y dice Jesucristo que hasta que estemos a su plenitud. Y como nos enseñaba el pastor, que no podemos ser cristianos degradados, como que vamos de reversa. Debemos ser cristianos que vamos en aumento. Pero ¿cómo vamos a aumentar? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a alumbrar más? Entre más nosotros nos sacrificamos, más Dios nos ve de cerca. Acuérdese bien, si estamos en obediencia. Si estamos en obediencia. Porque el sacrificio sin obediencia es como la brujería. No sirve. Dios no lo ve. La Biblia dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Dios. El impío no sabe lo que hace y se atreve a decir gloria a Dios. Se atreve a adorar a Dios, pretender que le sirve a Dios. Pero el impío o el necio, es mejor dicho, no sabe lo que está haciendo y está haciendo abominación al Señor.
Es como que nosotros vengamos de pecar allá afuera y nosotros vengamos a cantar una alabanza. Es sacrificio de necios. Eso es ser necio uno. Porque no podemos estar pecando y pretendiendo que estamos adorando a Dios. Dice que hay que despojarnos. Despojarnos quiere decir que nos vamos a quitar algo. Y dice que usualmente es con violencia. O sea que nos va a doler, no nos va a gustar. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque nos hemos negado a nosotros mismos. Y no solo estamos dispuestos a estar con Jesucristo, a servirle al Señor en las buenas, sino también en las malas. No solo estamos dispuestos al servir al Señor cuando nosotros estamos de acuerdo, sino también cuando no estamos de acuerdo. Dice que hay que vestir, cubrir o adornar. Estos pasos hay que hacer para poder tomar este camino. Antes de nosotros poder comenzar a caminar, debemos negarnos, despojarnos y luego vestirnos. Negarnos a nosotros mismos, despojarnos de las cosas viejas, del hombre viejo que está conforme a los deseos engañosos. Eso según Efesios 4:22. Y dice que vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:22. Cubrir es vestir. Cubrir o adornar. El Señor dice que cuando Él subió, dio dones a los hombres. ¿Para qué? Para adornar el hombre espiritual que se ha creado. Para que el hombre espiritual no sea feo y desagradable cuando lleve la palabra del Señor. Porque ya no se está presentando con el vestido viejo de arrogancia, sino se está presentando con un adorno espiritual que el Señor le ha dado, donde representa la gloria de Dios. Irónicamente, es hasta aproximadamente el 47 después de Cristo que a los creyentes se les llama cristianos. Eso fue en Antioquía. Pero antes a los cristianos se les llamaban los del camino. ¿Cuál camino? El camino que el Señor nos señaló. El que dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Según Hechos 9:2, Hechos 19:9, 19:23, 22:4, 24:14 y 24:22. Éramos llamados los del camino de la cruz. Porque cristianos nos pusieron la gente gentil, los que no creían a Dios, pero nos identificaban aquel pueblo por las señales que andaban, por la santidad en la que permanecían, por la gloria que les acompañaba, porque a donde ellos iban, los muertos se resucitaban, los enfermos se sanaban. Entonces eran señales de que eran discípulos de Cristo. Y en vez de ponerles o decirles los del camino, les dijeron cristianos. Y desde entonces muchos fantasean con ese nombre, queriéndose hacer pasar por discípulos de Cristo, sin siquiera conocer lo que en verdad es agarrar una cruz, tomarla y llevarla y seguir al Maestro. Ya estando nosotros dispuestos y negados a nosotros mismos,
aún hay enemigos que vencer. No es solamente venir a cantar coritos. Aparte de que un cristiano debe de orar mínimo 2 horas al día para que pueda, por lo menos, tocar el borde del vestido. Pues creo que el hermano decía, ya no se ven a cultos gloriosos, pero ¿cómo se van a ver cultos gloriosos? Mirémonos a la hora que llegamos antes de un culto. ¿Qué pretendemos? Engañar a Dios que con 5 o 10 minutos nosotros vamos a hacer bajar la gloria de Dios. Dios es un Dios ordenado. Entre más nosotros nos dispongamos para Dios, más el poder de Dios se va, aleluya, a dejar sentir en nuestras vidas. Pero nadie se quiere negar a sí mismo. Nadie quiere negarse a sí mismo. Todos quieren pasar el tiempo. Y esto no es un pasatiempo, es algo real, es algo verídico, es algo que tenemos en la mano que tiene poder. Tenemos el evangelio que cambia el mundo, que cambia y transforma nuestro interior, que sana al enfermo, que resucita a los muertos, que ata a los demonios. Eso es lo que tenemos, el poder de Dios. Pero ¿por qué no se manifiestan todas esos grandes poderíos que el Señor manifestaba en la iglesia primitiva? Porque no venimos y oramos. Porque vigilamos y lo que hacemos es cantar. Vigilamos y lo que hacemos es quejarnos de la vida. Y si en la vigilia lo que hacemos es cantar, imaginemos nuestra vida diaria. Nuestra cercanía con Dios. ¿Cuántas veces nos hemos hincado y hemos empezado a interceder por los borrachos, por las prostitutas y todo aquel que necesita de la oración de un sacerdote? Porque eso es lo que es el pueblo llamado por Dios, un sacerdote. ¿Para qué? Para interceder por aquel que necesita, que no tiene llegada al trono celestial. ¿Cuántas horas hemos pasado de rodillas intercediendo? El día que nosotros intercedamos por lo menos media hora por todos aquellos que están en las calles, nosotros le aseguro que en una semana todos estamos bautizados con el bautizo de lenguas, con el don de lenguas. Porque a veces nos preguntamos por qué el Señor no nos da dones de sanidad, no nos da dones de lengua, no nos da dones, aleluya, de profecía. Simple y sencillamente, porque si mi niña de 2 años me pide un cuchillo filoso o bien afilado que se usa en la cocina, yo jamás se lo daría. ¿Por qué? Porque en vez de darle un uso apropiado, la niña se va a cortar y se va a herir ella misma. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros no hemos madurado, no hemos buscado a Dios en espíritu y en verdad. Por eso que no hay dones espirituales. Porque en vez de, aleluya, ser de beneficio al pueblo de Dios, serían perjudiciales o perjudicarían al pueblo de Dios. Pero que alguien muera al ego, muera a la vanidad y empiece a interceder por el necesitado, empiece a acercarse al Señor día tras día, día tras día, que medite en el día en el Señor, que medite en las enfermedades que los hermanos y los que están afuera tienen, y comience a poner aquellas cargas en su espalda, y veremos si no habrán, aleluya, bautizos en el Espíritu Santo. Veremos si no hay gente danzando. Veremos si no hay, aleluya, Espíritu Santo y fuego acá. Porque Dios es un Dios ordenado. Al igual que yo tampoco le diera un cuchillo a mi hija, así tampoco el Señor le va a dar algo a un niño espiritual, inmaduro, orgulloso,
que apenas a veces siente un soplecito del Espíritu Santo y ya no cabe en el pasillo. No, le dan una posicioncita ahí y ya se cree de esos pavos pechugones de Navidad. Y no, hermanos, los dones y las posiciones son para servir a los demás. Al comenzar a caminar nos encontraremos con aquellos que van a querer quitar de nosotros la palabra recibida. Los burladores. ¿Quiénes son los burladores? Son aquellos que dicen que a mantener al pastor venimos. Los que dicen que estamos locos, que no tenemos nada que hacer. Los que nos dicen ellos también creen en Dios, pero no en los hombres. Que para ser bueno no se necesita ir a una iglesia. Los que dicen que Dios no existe. Esos son los burladores, que cuando alguien comienza a caminar, se le atraviesa. Y aún ya después de cierto tiempo que estemos ejerciendo lo que es el discipulado, encontraremos de esos burladores alrededor de nosotros, queriendo quitar lo que usted ha creído en la palabra. Nos vamos a encontrar con aquellos que inyectan desánimo. ¿Quiénes son los que inyectan desánimo? Los renegados. ¿Quiénes son los renegados? Son aquellos que dicen, a mí nadie me quiere. ¿Para qué ir a todos los cultos? ¿Para qué diezmar? Yo no voy cuando predique X hermano. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué orar tanto? Uy, no, me voy a desvelar en una vigilia. Uy, repartir tratado yo. Que lo haga el pastor, para eso se le paga. Esos son los renegados que encontraremos dentro de las congregaciones, queriendo entorpecer su camino y mi camino. ¿Para qué? Para desanimarnos. Y el desánimo, hermanos, si le da entrada, lo veré durmiendo una semana completa sin venir al culto. Desanimado. ¿Ves lo que te dije? El pastor no me iba a llamar. ¿Ves? Ningún hermano te ha llamado. ¿Qué te dije? Nadie te quiere. El desánimo. Y no solamente eso, les dan una parte después de una semana sin haber venido al culto y empiezan a dar todo lo malo que les han pasado, renegando de la vida, renegando de lo que Dios permite en nuestras vidas que suceda. En vez de decir, pase lo que pase, sigo firme por la buena voluntad de mi Dios. Inyectando desánimo en la mente y en el corazón de aquel creyente que a veces 2 cultos vienen a la semana y ese día desgraciadamente se hace presente y pasan a Mr. Renegado. Y le doy gracias porque me fueron a visitar tal y tal persona, pero ¿por qué hacen eso? Dándole desánimo, perjudicando a aquel que no fue. ¿Por qué no le da gracias al Señor de que alguien fue representando la congregación? Porque un cuerpo tiene tantos miembros y quieren que todo el cuerpo coma. Cuando la boca come, todo el cuerpo ingiere alimento. Lo mismo es en el cuerpo de Cristo. Cuando parte de la congregación va a un lugar a visitar a un hermano, la congregación se hizo presente, porque es el miembro del cuerpo de la congregación que fue y representó a la congregación. Pero le gusta inyectar desánimo en los hermanos. Y nadie se da cuenta que hay una querecita que el diablo vino y la depositó en una silla. Y ahí está esa querecita. Todo el que se sienta en esa silla pareciera que se enmosca. Pero eso es lo que hay. O sea, nos encontramos con los burladores, con los renegados. Y luego con los vanidosos.
¿Cuáles son los vanidosos? Son aquellos que creen que ser cristiano es sinónimo de riqueza y abundancia material. Los que deben de andar en buenos carros, deben de tener buenas casas, deben de vestir para llamar la atención, a los que no se les puede corregir, a los que usted no sabe, así es, a los que usted no sabe con quién se mete. Esos son. Los que dicen, llevo 20 años, ¿qué me va a decir usted? 20 años sentado a la puerta de una nevera, descarriado dentro de la iglesia, inservible. Hay ayuno, no está. Hay vigilia, no está. Hay cultos, no está. Tiene 2 cultos a la semana que usualmente llega, y siempre que tienen que hacer algo, sacrifican un culto. Pero qué negación, qué persona para amar tanto al Señor. Qué obediente. Usted llamará obediente a alguien que se congrega 2 o un culto a la semana, pudiendo venir. Pudiendo venir, no se congrega. Pero la Biblia dice que el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. No dice que me ama. No, porque la fe va agarrada de la mano junto a la obediencia. A veces la fe lleva la obediencia a cucuche, y a veces la obediencia lleva la fe o viceversa, ¿verdad? Pero esas dos son gemelas. Usted no puede decir yo tengo fe cuando usted es desobediente, cuando a usted no le interesa recibir consejo, cuando a usted no le interesa recibir corrección. Porque mire, una persona que no le gusta recibir corrección no tiene paz. Porque una persona erguida. Y una persona erguida, pues lo que tiene es orgullo. Y entonces con cualquier cosa se le hiere su orgullo. ¿Y qué crea? Raíces de amarguras. ¿Y qué hacen las raíces de amarguras? Le atrapan el corazón para que no crea, para que todo lo vea malo, para que aún aquel que le ama tanto, usted piense que no lo ama. Y cuando eso sucede, que hay un corazón atrapado en raíces de amargura, en vez de ser de bendición, sirve de estorbo. Como dijo un predicador, que había alguien que había puesto una piedra en el altar, y si no lo saludaban, no lo dejaba entrar por la puerta. Ni él entraba, ni entraba nadie. Tuvieron que quitar la piedra para que el hombre se llevara su piedra y pudieran entrar los hermanos. Y eso es lo que hace una raíz de amargura, hermanos. No son de bendición dentro del pueblo, son de estorbo. Bueno, dejamos los vanidosos, ¿no? Y eso lo podemos encontrar bien descrito en la parábola del sembrador, en Lucas 8, 12, 14. Ahí nosotros podemos encontrar la descripción de los burladores, los renegados y los vanidosos. En el camino debemos vencer los burladores, los renegados y los vanidosos, con el fin de seguir llevando la encomienda por donde quiera que vayamos. Porque estamos en un camino, pero no vamos con las manos vacías. Porque donde nosotros vamos, llevamos paz, llevamos esperanzas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros llevamos eso? Porque somos la imagen
de Cristo. Somos los que portamos la gloria de Dios. El discípulo obediente. No todo el que dice ser cristiano. El del camino, mejor dicho. O sea, el que está en el camino. No el cristiano, sino el que está en el camino. En el camino de la verdad. Este es el camino que hemos decidido tomar. Bueno, yo lo he decidido. Espero ustedes también. Y en el cual no hay atajos para poder llegar más rápido y con menos dificultades. Según Hechos 14:22. ¿Verdad? Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No, pero yo quiero una cama California King con agua, un jacuzzi al lado, para decir a los hermanos, desde que me hice cristiano, soy el hombre más bendecido. Pero el médico amado Lucas dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ya muchos, escuche esto, han tirado pues sus astillas, su cruz, perdón. Ya muchos su cruz han tirado, pues sus astillas en sus hombros han inyectado veneno de apostasía y falsedad. Muchos de los hombres que se hacen llamar apóstoles, que viven en una religión falsa donde solo el dinero y come, es lo que predican, eran del evangelio sano, del camino, pero no quisieron llevar la cruz, no quisieron sufrir, quisieron la cama de agua para vivir cómodamente. Pero nosotros no somos de esos. Y si alguno está pensando que el evangelio es de almohaditas de algodón, aún no ha conocido el evangelio. Si alguno cree que cuando las cosas le salen mal es porque está mal ante Dios, aún no ha conocido el evangelio. Si alguno apantalla que porque todo le sale bien es tremendo siervo de Dios o sierva, aún no ha conocido el evangelio. Pues en vez de ponerle sal a la herida para que sanara, decidieron por el dolor que causa la sal tirar la cruz. Y que el sol y el aire le sanara la herida. Porque la cruz hace llagas. La cruz deja marcas. Cuando Cristo resucitó, Tomás dice que dudaba de la resurrección del Señor. Tuvo el Señor que mostrarle sus marcas, su marca en el costado y en las manos para que Tomás creyera. Y todo el que es cristiano debe de tener marcas y cicatrices. ¿Dónde están nuestras cicatrices? ¿Dónde están nuestras cicatrices? Pablo dijo que 5 veces había sido azotado, 40 veces menos una. ¿Tenía cicatrices Pablo del evangelio? ¿Dónde están nuestras cicatrices? ¿Dónde están nuestras cicatrices? Todo aquel que predica el evangelio de algún modo u otro tiene cicatrices. Ahora mirémonos
cara a cara, de afuera para adentro, y miremos si en realidad nosotros somos del camino. Porque ¿dónde están nuestras cicatrices? ¿Dónde están las marcas que dicen que nosotros somos cristianos? Que nosotros somos del camino, que somos discípulos de Cristo. Mírese sus manos. Cuando alguien raja leña, seguramente, aunque tenga callos, tendrá, antes de que tuviese callo, le ha dejado marcas de ampollas. ¿Dónde están nuestras marcas de que somos cristianos? ¿Todavía somos del camino? ¿Somos del camino? Porque para eso es que viene la palabra, para que nos escudriñemos, para que meditemos, porque la palabra viene con dos propósitos: o se enojan o se hieren para venir al Señor y pedir que Dios les sane esa herida. Pero nunca la palabra se va sin hacer algún efecto cuando la palabra es de Dios. Y el problema es que estamos tan cortos de tiempo que ya no queda tanto chance para andar jugando o vacilando en nuestra mente si servimos o no servimos en verdad a nuestro Dios. Porque el Señor decía: Padre, como humano, si es posible, pasa de mí este dolor que me espera, pasa de mí este sufrimiento que me espera. Pero no tardó para ahí mismo arrepentirse y decirle: Señor, no se haga como yo quiera, sino se haga tu voluntad. Pero a nosotros nos cuesta recapacitar, nos cuesta digerir la palabra del Señor, que ya no es lo que nosotros queramos, ya no es como nosotros queramos. Esa es la manera de Dios. El que siga jugando, el que quiera jugar, que siga jugando, dijera el Señor. Según Apocalipsis 22:11. ¿Verdad? Pero no crea que le va a esperar algo bueno. ¿Quiere ser indiferente a la palabra? ¿Quiere venir a la iglesia a perder su tiempo? Sígalo perdiendo. Pero un día, escúcheme bien, este es el sentir que me dio el Señor. Un día, todo el irreverente, si es irreverente con su boca, va a tener problemas en su boca. Si es irreverente con sus manos, va a tener problemas en su mano. Si es irreverente con sus pies, va a tener problemas en sus pies. Porque no crea que Dios va a contender con el hombre por siempre. Dios tiene un límite. Y Dios trae palabra tras palabra, que respetemos la casa de Dios, que seamos reverentes. Pero no entendemos. Estamos como el Israel de antes, duros de cerviz. Bendito Dios. Pero mientras esperaba sanar sin la sal, las moscas sembraron sus querezas en su herida. Lo que ahora hay ahí es un gusanal. Porque todo aquel que no quiere sufrir, todo aquel que no quiere ser corregido, las moscas diabólicas vienen y siembran en ellos un gusanal, que en vez de echar olor grato hacia la nariz de Dios, echan un tufo terrible al infierno, a perdición, a pecado, suciedad. Por su descuido y comodidad, por no creer en el evangelio de sufrimiento, que es pasajero. El sufrimiento, no el evangelio.
ahora yace o está estacionado a un lado del camino. Escuche eso. Sin la encomienda. ¿Por qué? Porque al desobedecer ya no anda la encomienda del verdadero evangelio. Se apartó del camino. Aunque aparentemente está en el camino, no está en el camino. Está fuera del camino y al lado. Y sin poder avanzar, quedó a medio camino. No va a avanzar. ¿Para dónde va con una falsedad? ¿Para dónde va con una comodidad? ¿Para dónde va con mentiras? No va para ningún lado. El apóstata, hermano, no va para ningún lado. Quedará estancado ahí. Pero sin embargo, el obediente, el que quiere servir a Dios, siempre va avanzando. Entre pruebas y tribulaciones, siempre va avanzando. Porque no paramos hasta que lleguemos al cielo. Y no nos detiene nada. Pobres y hambrientos a veces, pero vamos avanzando. Entonces el que tomó el atajo para no sufrir, se quedó estancado en una doctrina falsa y diabólica, porque todo el que enseña una doctrina falsa es diabólico, porque está llevando a la gente al infierno. Destilando hediondez, con un camino a medias y enseñando enfriadez. Porque eso es lo que es una doctrina falsa. Una doctrina donde no hay sangre. Y sin remisión de sangre, no hay perdón de pecados. Esa es la doctrina de Caín. Sin sangre. A mi manera. Sin fruta le voy a llevar, dijo. Sí, sin sangre. Caín era de aquellos renegados a mi manera. ¿Qué le costaba comprarle una ovejita a su hermano Abel para sacrificársela al Señor? Pero no, él dijo a mi manera, la fruta. Y si las quiere, bueno, y si no, no. Como aquel que pasa aquí, voy a cantar porque anyway, soy para el Señor. Feo. Eso no sirve. Uno le da al Señor lo mejor, la excelencia. Y si lo que quiere es cantarle al Señor, cante en su casa. Pero si cante feo, deje que los que canten bonitos canten. Si aquí está cantando para el hombre y para Dios, o para Dios y el hombre. Debemos de ser entendidos. Yo canto feo, pero quizás soy de los que más canto al Señor, de los que más alabo al Señor. Pero no necesito pararme aquí a cantar feo para que los hermanos tengan que taparse los oídos. Todo en el cuerpo tiene una función. Mire, mi anillo está en un dedo. ¿Qué tal si me lo pongo en la nariz? Qué bonito me voy a ver, ¿verdad? Voy a parecer chancho de granja. Todo en el evangelio tiene una función. Es de tener entendimiento. Por eso que a veces la obra se estanca, porque no hay entendimiento. Pero bueno, ese es otro tema, lo seguimos después. El falso camino y el evangelio sin sangre y sin cruz es lo que este pobre individuo puede enseñar, ya que no quiso ser corregido y siguió su instinto animal. Eso es lo que pasa. Cuando alguien no quiere ser corregido, sigue su instinto animal. O sea, le pasa lo de la puerca. Dentro de la iglesia, revolcándose en el fango como la puerca, comiendo el vómito como lo hace el perro. Porque no me diga que una persona que no quiere ser corregida dentro de la iglesia es un hijo de Dios. Cuénteme, ¿en qué Biblia encontró eso? ¿En qué libro? ¿En Jericó 3:15? Oh, quizás en esa Biblia dice eso, ¿verdad? Que hay que ser erguido y nunca dejarnos corregir. Ahí me lo manda por fax, Jericó 3:15. El Señor nos ha mandado a este camino lleno de obstáculos,
a enseñar a todos que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Mateo 28, 19. Un camino que está lleno de persecuciones. Segunda de Timoteo 3, 12. Porque todo el que quiera vivir piadosamente tendrá persecución. Escuchen lo que dice, no dice algunos, dice todos. Y todos es todos. Todo el que quiera vivir piadosamente tendrá persecución en su trabajo, en su casa, en la iglesia, en el camino hacia el trabajo. En algún lugar usted tendrá persecución si usted es de los buenos. Ahora, si usted es un mediocre, créame que cuando lo vayan a perseguir usted va a decir, no, si es mentira. No, ¿cómo se va a creer? Judas vendiendo al Señor por porquerías. Aún así, conocedores de todo esto, amamos al Señor. Aún conociendo que vamos a tener tribulación, que vamos a tener persecución, yo digo, te sigo amando, Señor. Que vamos a tener pobreza, quizás, te sigo amando, Señor. Que van a venir las enfermedades, te sigo amando, Señor. Porque Pablo decía, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada. Ese es el camino. Usted lee en alguna Biblia. Bueno, tal vez hoy sí va porque cada quien está haciendo su propia Biblia. Pero en la Biblia que nosotros heredamos, usted lee donde dice que algún discípulo vivió en un castillo y que tenía guardaespaldas o soldados abajo en el castillo cuidándolo. Oh, sí, ¿verdad? El apóstol Juan. El apóstol Juan vivía en un castillo, ¿verdad? No, mis hermanos, ninguno de los apóstoles. Todos fueron pobres. Todos fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque eran del camino. Ese es el camino que hemos decidido. Pero si alguno no se ha decidido, aún hay tiempo. Hoy es el día. No hay por qué dudar. Si, hermano, las promesas del Señor son fieles, son tan fieles que el Señor dice que nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando el Señor dice o da una promesa, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si usted tiene fe, creerá que Dios hizo de la nada, con su palabra, todas las cosas. Y si Dios dice que no nos desamparará ni nos dejará, ¿qué le dice eso? Que el Dios que hizo con su palabra todas las cosas está diciendo que va a estar con usted todos los días. Y dice que como Jerusalén tiene montes a sus alrededores, así está Jehová alrededor del que le teme y lo defiende. ¿Por qué temer aquel hombre que no tiene la capacidad de escudriñar su interior? ¿Por qué temer a un simple hombre que no puede cambiar el color de un cabello permanentemente? El ser humano pasa. No hay por qué temerle al hombre. Hay que estar confiados en las promesas del Señor. Y los que amamos al Señor, guardamos todas las cosas enseñadas por Él. Por eso, Él es nuestra agua cuando tenemos sed. Juan 7:27.
Él es nuestro pan cuando tenemos hambre. Juan 6:35. Él es nuestra paz cuando tenemos tribulación. Juan 14:27. Él es nuestro camino. Él es nuestra verdad. Él es nuestra vida. Juan 14:6. ¿Usted todavía sigue creyendo? ¿Todavía se siente atribulado? ¿Todavía se siente menospreciado? Después de saber que Dios es nuestra agua, Dios es nuestro pan, Dios es nuestra paz, Dios es nuestro camino, la verdad y nuestra vida, ¿aún sigue atribulado? Aún sabiendo que tenemos un Dios que cuando tengamos hambre, Él, si es posible, manda a los cuervos con comida. Que cuando tengamos sed y aunque estemos en un desierto, hace brotar agua de una peña. Aún sigue atribulado. Hay algo que mi Dios no puede hacer. Hay algo que al Señor, aleluya, no le obedezca. Si tenemos un Dios que con su palabra creó todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, no hay nada que usted vea y que estén por descubrir que no haya sido creada por Dios. Es un Dios poderoso. Es un Dios que tiene poder para sanarle su muela, su rodilla, su estómago, su cabeza, su oído. Ese es el Dios que nosotros servimos. Un Dios poderoso. ¿Puede alguien confiado en Dios perder una batalla? ¿Por qué se atribula, pueblo de Dios? ¿Por qué se menosprecian? Servimos al Dios vivo, al que creó los cielos y la tierra. ¿Por qué renegar tanto? Sirvamos a Dios de una sola vez. He visto Dios rellenar muelas con plata y con oro. He visto a Dios hacerle las curvas a los pies. ¿Qué no puede hacer Dios? ¿Qué no puede hacer Dios? ¿Qué se le antepone a Dios para hacer, aleluya, un milagro en nuestras vidas? Maravilloso es Dios. Él es grande, hermanos. Él es grande, Él es poderoso. Bendito es su nombre. Él es la riqueza de los pobres, la felicidad de los tristes, la libertad de los presos, la vista de los ciegos. Él es el libertador del oprimido. Él es todo eso. Ese es el Cristo que nosotros necesitamos llevar adentro para poder ser bendición para los demás. Ese es el Cristo que cambió nuestra vida. Cuando nosotros decimos acepto a mi Dios, le estamos abriendo la puerta de nuestra vida a nuestro Señor y le estamos diciendo, negándonos a nosotros mismos, yo ya no existo, existes tú. Yo ya no me ciño yo, me ciñes tú. Ya no me he visto yo, me vistes tú. Ese es el Dios que servimos. Aún seguimos en el camino, aún somos del camino, somos o no somos. ¿Dónde están nuestras cicatrices? ¿Dónde están nuestras marcas? ¿Dónde están nuestras marcas? ¿Dónde están tus marcas? ¿Dónde están mis marcas? Aún somos del camino. Maravilloso es el Señor. Aquel que aún no ha encontrado paz y tranquilidad dentro del Evangelio debe de arrepentirse. En el Evangelio no hay por qué estar con congoja. No hay por qué no estar en paz. En el Evangelio todo debería de ser gozo.
No importa lo que nos venga. Quizás nos pongamos tristes al momento, pero debemos de confiar en Dios, que lo que nos sucede porque Dios lo quiere así. Y debemos de aceptar su voluntad y no hacer la nuestra. Eso es ser cristiano. Si alguno siente gravoso el evangelio, debe de arrepentirse. Si alguno no quiere llevar su cruz, debe de arrepentirse. Quiere salvarse, tiene que arrepentirse. No puede estar sin paz dentro del evangelio. No puede vivir con orgullo dentro del evangelio. Debe de arrepentirse y someterse a sus autoridades. En este camino estamos angustiados en todo, en apuros, mas no desesperados. ¿Ve? ¿Ve lo que le digo? No importa lo que nos pase, deberíamos de siempre estar con la mirada puesta a lo que Dios nos mandó. Perseguidos, mas no desamparados. Dios siempre está con nosotros. Dios quiere, aleluya, siempre lo mejor para nosotros. Y si un día nos pasa algo o la muerte nos visita, es porque así fue la voluntad de Dios. Y mientras andemos en el camino, aleluya, es una alegría en el cielo que un justo muera. Así lo dice el Salmos. Bendito Dios. Derribados. ¿Qué quiere decir eso, derribado? Muchas veces sentimos que ya no podemos. Muchas veces las cargas nos han oprimido tanto que sentimos que llegamos a la iglesia o servimos al Señor a puras penas, con la última gota de gasolina. Pero Pablo dice, derribados, mas no destruidos. Porque mientras usted camine en obediencia, no importa que solo le quede su cerebro, usted tiene capacidad para decir gloria a Dios en su mente. Podrán destruir nuestro cuerpo, pero jamás podrán destruir la fe que llevamos adentro en nuestro Dios. Destruí este templo, dijo el Señor, y en 3 días lo levanto. El Señor no amaba su cuerpo terrenal por el servir al Señor. Y así debemos de ser nosotros. Dice Pablo que mientras nuestro cuerpo corporal se va desgastando, nuestro interior se va poniendo bien bonito. Pero eso es cuando hacemos pesas espirituales. Cuando levantamos la pesa de la oración. Cuando, aleluya, levantamos la pesa del ayuno. La pesa de lectura. Nuestro cuerpo interior se va poniendo bien saludable. Aunque este templo se vaya desgastando. Porque el servirle a Dios le va a traer patitas de gallina, no sé cómo le dicen, en los ojos. Porque requiere desvelo, requiere ayunos, requiere oración, abnegación de uno mismo. Porque cuando usted quiere tomar un café, usted está en ayuno. Y tiene que negarse a lo que usted quiere, a su deseo. Aunque un ayuno no mata a nadie. Pero comience con uno y después siga con más. Pero hay que comenzar con algo. Derribados pero no destruidos. Llevando en el cuerpo, escuche las cicatrices. Siempre, por todos lados, la muerte de Jesús. Llevando en el cuerpo. El cuerpo es el que agarra las cicatrices.
Y no quiero que vaya a ir allá afuera a que alguien le dé azotes. No, es que siempre tiene que haber marcas. Usted tiene testimonio de lo que ha sucedido cuando usted ha andado predicando. Esas son nuestras marcas. Claro que algunos las tienen corporales porque les ha tocado piedra, les ha tocado bala, les ha tocado antorcha. Pero no estamos hablando de ellos, estamos hablando de nosotros. ¿Dónde están nuestras marcas? Pero nunca es tarde, hermanos. Hoy podemos comenzar. Hoy podemos comenzar y entregarnos por completo al Señor y servirle al Señor de verdad. Dice que llevando en el cuerpo siempre por todos lados la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Segunda de Corintios 4, 8 al 10. Eso es el camino. ¿Aún estamos en el camino? Esto es serio, hermano. Si usted no tiene cualidades de esos que están en el camino, arrepiéntase, acérquese a Dios. Dios no trae esto por ofenderle. Dios no trae esto para que yo me crea grande ni nada. Dios trae esto por misericordia a nosotros. Cuando yo estaba haciendo esta predicación, yo tenía otra. Se trataba sobre los dones espirituales. Pero oraba al Señor y el Señor conmovió mi corazón y me mandó a esta lectura. Y es que Getsemaní, ¿sabe lo que significa? Prensa de uvas. Allí donde el Señor lloró y dice que sudaba gotas de sangre, orando por sí mismo y por sus discípulos. Debemos de tener disposición para servir al Señor. Que el Señor lo guarde y nos guíe siempre a lo mejor. Dios me les bendiga.